hablando con este tema, pues damos la bienvenida a Alejandro Torres Rogelio. Él es comisionado ciudadano del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. Muy buenas noches, Alejandro, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Blanca. Oye, pues, contrario a lo que se dice de que el gobierno federal, de que las instituciones públicas pues no estarán obligadas a presentar de manera pública sus declaraciones, ustedes sí lo van a hacer. Así es, porque la Asamblea Legislativa lo aprobó en mayo, una nueva ley de transparencia para la ciudad, en la cual de manera muy acertada, creemos, los legisladores recogieron este reclamo social, este reclamo ciudadano de la exigencia de la ley de 3 de 3, y lo pusieron en la nueva ley de transparencia de la ciudad. Así que aquí en la ciudad no está a debate si sí o si no. Aquí ya la estamos instrumentando. De hecho, por ejemplo, la parte del gobierno ejecutivo, lo que tiene que ver con jefatura de gobierno y todas las dependencias que dependen del ejecutivo, ya van muy avanzadas en la elaboración de su 3 de 3, de todos estos servidores públicos que están obligados a presentar declaración patrimonial, por ejemplo, fiscal y de intereses. Alrededor de 40,000 servidores públicos de la ciudad, tan solo de la parte ejecutiva, ya alrededor de 37,000, más de 37,000 ya están con estas versiones públicas de sus declaraciones. Estamos todavía trabajando en la parte de las otras instancias, que es el legislativo, los autónomos, en fin, todos los demás que también estamos obligados a presentar este 3 de 3, a instrumentar eso. Pero por lo pronto, instrumentarlo me refiero para que se publique en Internet, pero esto ya es una obligación de transparencia y es algo a lo que el ciudadano tiene derecho aquí en la ciudad de conocer a los servidores públicos sus declaraciones 3 de 3. ¿InfoDF ha tenido algún tipo de resistencia de los servidores públicos, por ejemplo, estos 37,000 servidores públicos del Ejecutivo, es decir, de la Jefatura de Gobierno? ¿Ha tenido alguna resistencia para no hacer públicas sus declaraciones? No, fíjate que aquí en la ciudad, afortunadamente el proceso ha ido bastante bien. De hecho, déjame decirte un dato interesante. Antes de que la Asamblea Legislativa aprobara la nueva ley de transparencia, incluyendo esto, ya el jefe de gobierno precisamente había ordenado a la Contraloría de la ciudad que empezara con este trabajo de la elaboración del 3 de 3. Así que para cuando la Asamblea aprobó en mayo pasado la ley de transparencia de la ciudad, pues en realidad el Ejecutivo ya iba avanzando. Entonces ya nada más estamos trabajando con los demás, no nada más el Ejecutivo, esto obliga a todos, legislativo, judicial, autónomos, partidos políticos y sindicatos, también a presentar 3 de 3. Entonces estamos trabajando con ellos para definir exactamente los rubros de las declaraciones patrimoniales, fiscal y de intereses que deben integrar las versiones públicas para que se publiquen en su momento en los portales de Internet. Pero mientras tanto, ya cualquier persona podría hacer una solicitud de información preguntando sobre las declaraciones de algún determinado servidor público de la ciudad. ¿Les ha sido difícil este proceso para que los servidores públicos pues, puedan hacer públicas sus declaraciones, sobre todo aquí en el Distrito Federal, que siempre se ha caracterizado por ser la capital del país, la capital que está a la vanguardia? Así es. Quizá la parte difícil que pudiéramos identificar es solamente en cuanto a los criterios para subirlo. Es decir, ya está ahí la obligación de transparencia de esta información, pero qué rubros en específico. Voy a poner un caso concreto, ¿no? Por ejemplo, de un inmueble. ¿Hasta qué rubro de esta información debo publicar? Es decir, ¿hasta qué nivel de detalle? Te puedo decir que, por ejemplo, un determinado servidor público tiene tal casa o un departamento. ¿Damos la dirección completa? ¿O solamente, evidentemente, la entidad, delegación y hasta colonia? ¿También la calle, el número interior o que hasta dónde? ¿No? Que podrían poner en riesgo su que ya su tienen integridad. que ver con la vida privada de la persona. Claro. Entonces, todos los servidores públicos, es importante identificar esto, todos los servidores públicos, por el solo hecho de serlo, tienen más restringida su vida privada que cualquier otro ciudadano, por el solo hecho de ser servidores públicos. Es algo que hay que entender, la Corte misma lo ha manifestado. Entonces debemos ser más tolerantes los servidores públicos a esta aparente invasión a nuestra privacidad, ¿sí? Entonces eso hay que entenderlo, pero ningún derecho es absoluto. Por eso es que tampoco podemos conocer todo el nivel de detalle de tu información personal, por ejemplo, ¿no? Entonces es ahí donde se está definiendo. Pero así como resistencias, realmente no, hay algunas cosas que se están trabajando para ver la mejor manera de que se instrumente esto en tiempo. Tenemos hasta principios de noviembre de este año para que esta información ya esté en los portales de Internet. El hecho de que sea hasta noviembre para la publicación en Internet no quiere decir que ahorita alguien lo
pueda pedir por vía una solicitud o acudir a las unidades de transparencia y solicitarla y en el momento se le deben entregar. Alejandro, ¿cuánto tarda más o menos un ciudadano en tener esta información? Por ejemplo, yo quiero saber exactamente cuánto gana, qué es lo que tiene el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, por poner algún ejemplo, y si pido al InfoDF la información detallada de todo lo que tiene el jefe de gobierno, ¿cuánto tiempo tardan ustedes en darme respuesta y cuándo podría estar pues ya esta información de manera pública en la página de internet? Por ejemplo, los ingresos, los sueldos de los servidores públicos es información pública de oficio. Esa está ya en los portales de internet, entonces ni siquiera tienes que hacer una solicitud. Hay información que tiene esa virtud. La autoridad no tiene por qué esperar a que se la pregunten, tiene que publicarla en internet. Esa es la información pública de oficio, por ejemplo, la de los sueldos. Pero si hay alguna información que no sea de las que obligatoriamente deben estar en los portales, entonces pueden hacer una solicitud y esa es otra gran virtud de la nueva ley de transparencia de la ciudad, porque redujo el plazo para la contestación de las solicitudes de información. Antes eran 10 días, con la posibilidad de ampliar a otros 10, ahora se redujo el plazo a 9 días y solamente pudieran ampliarlo si se justifica otros 9. Pero en la ciudad tenemos una estadística muy interesante. Las solicitudes de información en la ciudad se responden entre el séptimo y el octavo día. O sea, ni siquiera se esperan las autoridades a que se venza el plazo para atender las solicitudes de información. Ese es el promedio. Hay veces que sí se justifica y se van al límite de la respuesta, pero generalmente es así. En este sentido, el InfoDF, ¿cuántas solicitudes ha rechazado o cuántas solicitudes de los ciudadanos de información ha dicho esto no lo podemos hacer, esto es información reservada? En ese tema, ¿cómo vamos en números? Aquí la ciudad tiene una buena calificación al respecto. Fíjate que de todos los recursos de revisión, y por recurso de revisión estamos hablando de cuando la gente se queja de una respuesta, es decir, le pregunta algo a la autoridad le responde y la persona no está conforme con esa respuesta a su solicitud porque no le dieron la información, le dieron otra información o se la dieron incompleta. Entonces acude al instituto, al InfoDF, que es el que respalda su derecho a la información. Somos sus abogados en materia de derecho a la información y nuestras resoluciones, el 70% de nuestras resoluciones son ordenando la entrega de la información, es decir, son a favor de los ciudadanos. Por eso les pedimos a los ciudadanos que si no están conformes con una solicitud, con una respuesta a su solicitud, acudan al InfoDF, porque el InfoDF pues, es su abogado en materia de transparencia, de acceso a información. Claro. Hace unos momentos nos decías que se ampliaron estos sujetos obligados a dar información pública a los ciudadanos. Entre ellos, vemos que el Instituto Electoral del Distrito Federal ya estará publicando también sus declaraciones fiscales, su declaración patrimonial y su declaración de intereses, y también los partidos políticos y los sindicatos. En estos dos últimos, partidos políticos y sindicatos, siempre son, por lo menos, estos últimos, los sindicatos, los más renuentes. ¿Ahí cómo les ha ido al InfoDF? Bueno, estamos trabajando con ellos para que ellos puedan cumplir también muy bien con la ley de transparencia y hemos tenido muy buena respuesta de ellos, porque lo importante ha sido poder explicar qué sí y qué no. Ha sido muy importante dejar claro que, por ejemplo, la autonomía sindical y todo ello, la vida interna, eso no es materia de esta ley. ¿Sobre qué va la ley? Sobre aquellos recursos públicos que se les entregan, por ejemplo, a los sindicatos, ¿sí? Claro. Pero sindicatos y cualquier persona física o moral que recibe, donde haya un peso público, ahí tiene que haber transparencia. Esa es la idea, ¿no? No nos estamos metiendo a la vida interna de los sindicatos. Nadie tiene por qué meterse a la vida interna. Ellos se organizan como quieran. Sí tenemos obligaciones de transparencia para ellos, por ejemplo, conocer quiénes integran el sindicato, quiénes son sus dirigentes, por supuesto los documentos, en fin, una serie de información que deben cumplir y, por supuesto, aquellos recursos públicos que reciban por parte de la parte patronal, permíteme decirlo así, ¿no? Entonces, lo que les entrega, eso se debe transparentar. Sindicatos y todos los demás. Es decir, en un pequeño resumen, Alejandro, a finales de este 2016, toda la información de estas tres declaraciones, que se ha hecho ya muy famosa esta ley 3 de 3, será pública en el Distrito Federal. Ya es pública desde mayo, pero estará en los portales de internet a principios de noviembre a más tardar. Esa es la gran diferencia. Cuéntame sobre este portal, ¿dónde lo podemos checar? Cada sujeto obligado, cada institución de la ciudad debe tener un portal de transparencia, una sección de transparencia dentro de sus portales de internet, pero además con la ley general
de transparencia que se aprobó el año pasado, se generó una plataforma nacional de transparencia que, bueno, ha tenido actualmente algunas dificultades, pero el INAI, que es el Instituto de Transparencia a nivel nacional, está trabajando para ponerla al día y funcional. Ahí va a haber un módulo en donde va a estar toda la información de estos portales en un solo lugar. Mientras tanto, en cada portal de transparencia de las instituciones de la ciudad, ahí se va a encontrar esa información. Y cualquier duda pueden acudir al InfoDF para que reciban la orientación adecuada. Perfecto. Alejandro Torres Rogelio, comisionado ciudadano del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Distrito Federal. Gracias por ayudarnos a entender cómo es que la Ciudad de México nuevamente está a la vanguardia, incluso en temas de transparencia. Así es, estamos muy orgullosos de ello. Muchísimas gracias. Perfecto, por la invitación, gracias Blanca. y muy buenas noches. Buenas noches. Pues ahí lo tiene usted.